Gente bella, bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángela Aparicio y le damos la bienvenida a la familia de la 91.5 FM Radio Zoe. Acá estamos en Montevideo, en la capital de nuestro amado Uruguay, activos, agradecidos, contentos. Hoy formamos un equipazo acá en este programa espectacular que realmente es un privilegio ser parte de esta familia y es un privilegio compartir cada estación, porque cuando usted va a la estación con su auto hay muchas cosas para hacer, pero lo básico es buscar nafta. En Venezuela se dice gasolina, y en esta estación también tenemos nuestra gasolina que alimenta ese auto que necesitamos para poder andar. Acá en el estudio estoy con la pastora Karina. Muy buenas tardes, muy bienvenida. Buenas tardes a mis compañeras, muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, una vez más que vamos a disfrutar este tiempo y todo lo que tenemos para compartir, ¿no? Así es. Y Lara está con nosotros, bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Otra vez otro programa más en Estación de Fe. Estamos muy felices, ¿no? Por estar acá de vuelta, por estar unidas, así como dice Chama, somos una familia. No solo nosotras, sino ustedes también son parte de nuestra familia. Y nada, quería decirles que si quieren mandarnos un mensaje, les voy a mandar acá al 094-929-717 para que nos puedan mandar un mensaje de donde quieran que estén. Y voy a pasar a saludar a personas especiales que siempre nos miran, no solo los que están privados de libertad, sino aquellas madres, aquellos personas, aquellas niñas, aquellas personas que salen de trabajar, que están acá nomás. Les queremos mandar un mensaje, que tengan un lindo día y que puedan disfrutar de verdad de este programa que va a estar lindo. Y paso a contarles de que esas personas es un mensaje para Luis, un saludo para Marín, para Francis, que nos escuchan, que están privados de libertad, que siempre están ahí escuchando, viendo esto, lo otro, y a todas esas personas que están ahí. Ay, qué lindo, de verdad que nos alegra muchísimo los contactos que tenemos, las conexiones. Es muy importante que usted sepa que usted no está solo. Si está de madrugada, también mándenos mensajes que después los leemos. Si está hora de tarde, también diga, bueno, estoy escuchando el programa desde Salto, desde 33, desde Florida, desde donde nos esté escuchando, desde Israel, Estados Unidos, donde usted quiera, nos puede mandar un mensajito y realmente nos alegra el corazón saber que somos un montón y está de más. Yo tenía como un buen hábito. Hace tiempo ya yo escuchaba una radio de Guatemala y siempre le mandaba mensaje al locutor de esa radio. Está además cuando tu mensaje es leído en la radio y sabes que hay alguien que te está ahí prestando atención, entonces eso está sumamente chévere. Así que mi gente bella de Uruguay, anímese, mande mensajito. Me acordé ahora de Pando, porque hay una... sí, ¿no? Sí, Daniela, que siempre nos manda mensajito de Pando, siempre la gente de Pando ahí activo. Bueno, muy bien, vamos ya a arrancar con el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema exquisito, mi gente bella. Yo estoy re motivada, pues estoy reaprendiendo. Y no sé si te pasa, pero cuando tú aprendes algo o cuando de repente lo tenés aprendido y lo traes a memoria y refrescas conocimiento, entras en una sinergia espectacular. Y yo creo que eso lo vamos a tratar de transmitir y ser intencionales en eso para refrescar conocimiento. Y si no lo tenés, bueno, adquirirlo porque realmente va a estar chévere. Hoy vamos a estar hablando del arte de la comunicación. Hola. El arte de la comunicación es todo un arte, ¿no? Así como, sin duda, yo qué sé, una pieza de ballet, así como una pintura. Así como tantas expresiones, ¿no?, que tiene el arte, la comunicación también. Y hoy vamos a estar compartiendo conocimiento, reflexionando, aprendiendo frases profundas, simples, pero que te llegan y te tocan el corazón, para cambiar hábitos, para inculcar hábitos nuevos. Realmente vamos a estar entretenidos en el día de hoy. Y para arrancar ya el programa, vamos a compartirles en este momento lo primero.
Lo primero es la definición de la comunicación, ¿no? De este arte precioso. Y dice acá que es un proceso por el cual una persona transmite un mensaje a otra buscando que sea entendido y recibido correctamente. Incluye palabras, tono, gestos, silencio y contexto. ¿Bien? Es completo. Un popurrí de cosas. Eso me gustó. Un silencio ahí. ¿Sabes que hoy meditaba mucho en eso, ¿no? En los silencios. Por lo general las mujeres a veces no hacemos silencio cuando hablamos. Le metemos y habla acá. Ni siquiera nos escuchamos nosotras. No nos escuchamos. Hablamos tan rápido. Che, no parás, ¿no? Nosotras las mujeres nos encanta hablar. Y después vamos a tenemos esa capacidad. Un dato curioso sobre eso. Pero qué interesante que cuando hablamos de arte de comunicación, vieron todo lo que incluye, ¿no? Las palabras, el tono, los gestos, los silencios y el contexto. Esto es muy importante tenerlo presente y ser consciente de que cuando me comunico no solamente estoy usando palabras, ¿no? Hay muchas formas de comunicarnos. Ahí va. Y no solo hablando. Podemos comunicarnos en forma escrita, en forma visual, en forma con gestos, como decías ahí en la definición, en una forma corporal. Tenemos muchas maneras de expresarnos corporalmente, según cómo nos paremos, según cómo nos expresamos con nuestro cuerpo, nuestra cabeza, y así con nuestras manos, según es una manera de comunicarnos y transmitimos algo, ¿no? Qué interesante es que todo comunica, ¿no? Sin duda que sí. Todo de nosotros comunica. Entonces, esto es importante que seamos conscientes de eso. ¿Sabe que cuando nosotros somos conscientes de las cosas que nosotros hacemos, podemos reconocer qué podemos mejorar, cambiar, transformar, quitar, eliminar y qué podemos buscar para enriquecer más nuestra propia vida, ¿no? Yo ahora me estoy riendo porque si me están escuchando algunas chicas de Punta Rieles, un día me estaban observando y me dice, ¿qué cara que tenías? Y no sé qué era lo que estabas pensando, lo que estabas mirando. Y yo no me di cuenta, no sé qué expresión habré hecho que a ellas les llamó la atención. Y cómo uno expresa, ¿no? Con es que hay muchas personas, son muy expresivas. Bueno, al menos yo en cierto sentido cuando hablo o alguna cosa, siempre uno no se da cuenta, pero como uno expresa, ¿no? Y estás hablando con otra persona y capaz que estás, por ejemplo, tenés un día feliz y estás tipo re contenta y se nota, ¿no? O tenés un día triste y se nota tu cara o tu expresión o cómo vos haces, o si no te gustó algo. Claramente, nosotras las mujeres creo que en eso somos no lo podemos evitar. O una mueca, yo que sé, una mueca de desacuerdo, un gesto ahí con la cara, con los labios, con la boca, con los ojos. Y ahí ya nos estamos comunicando algo, ¿no? Sí. La otra persona que nos está mirando o el grupo que se está enfocando en nosotros, estamos transmitiendo algo. Totalmente. Entonces, en este punto vamos a hablar de esos elementos, ¿sabe? De ese aderezo. Imagínese que cuando usted no voy a hablar de asado, porque el asado uruguayo, el aderezo principal es la sal, porque la carne es tan buena que usted le pone al asado solo sal y ya es suficiente. Por ejemplo, en mi país, el asado le ponen muchos condimentos y lo dejan de un día para el otro o muchas horas para que la carne agarre ese sabor. Pero ¿no? Eso se hace con el cerdo. Que lo condimentamos de un día para otro y ahí y queda muy gustoso. Bien, entonces vamos a hablar de esos aderezos que necesita tener la comunicación para que sea gustosa. No, miren, no sé a ustedes, pero yo soy de Venezuela y yo amo los condimentos en la comida. O sea, me gusta la comida bien condimentada, que yo diga, esto tiene tal cosa, esto le pusiste algo. Por ejemplo, hay gente que cocina con jengibre en la comida. Y bueno, tengo un paladar que descubro los sabores escondidos en la comida y yo digo, esto tiene un toquecito de... ¡Qué bueno le quedó esto! No sé, me gusta mucho saborear. Yo soy de las que disfruto los sabores. Entonces,
En el arte de la comunicación en sí tiene esos aderezos, que serían esos elementos que hacen que la comunicación sea gustosa, sabrosa, sea exquisita, que sea disfrutable. No hay nada más rico que sentarse a comer una comida sabrosa, que usted diga, qué sabroso que estuvo esto, cómo lo hiciste. Entonces, lo principal entre nosotros los seres humanos es sabernos comunicar, pero a veces lo principal es lo que más está dañado. Entonces, a través de este programa queremos reconstruir la comunicación, y si la tiene bien construida, bueno, póngale más aderezo para que quede mejor todavía la cosa. Entonces, vamos a hablar ahora de esos elementos, ese aderezo que se necesita para tener para que nuestra comunicación sea realmente un arte, algo maravilloso. ¿Qué sería lo principal? Lo principal es el tono de voz que uno usa cuando se expresa, o si no es con palabras, si es con gestos, de la mejor manera poder expresarte para que la otra persona que lo estás, porque está el que transmite y el que recibe, entonces que el que recibe pueda recibir eso que querés expresarlo, pueda recibir correctamente, ¿no? Que sea claro, conciso, pero que lo sea de la mejor manera posible, poder comunicar. Claro, que se entienda. Que se entienda. El tono de voz es importante, mi gente bella, así que ¿cómo está tu tono de voz en casa? ¿Cómo lo estás usando? Bueno, yo que soy mamá, imagínate que a veces... Usas todos los tonos. Tengo que hacer, sí, viste, de do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, entonces empieza a bajar, a subir y... Está de más eso de los tonos. ¿Qué otro elemento podría ser que hace que el arte de la comunicación sea disfrutable? Y yo creo que la empatía, ¿no? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender la perspectiva, sus sentimientos, su contexto, para adaptar el mensaje de forma que sea mejor recibido, ¿no? Que nosotros cuando lo mandemos al mensaje, no sea un mensaje, no sé, como decía la pastora, capaz que el tono de voz, pero no tanto así, sino como, me pongo en el lugar del otro, lo envío, en ese caso, hablando, ¿no? Por ejemplo, si es este caso, de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Entonces hemos dicho que el tono de voz y la empatía son esos aderezos que hacen que se convierta realmente un arte, la comunicación. Ahora, pastora y Lara, vamos a agregar otro ingrediente que es fundamental, muy fundamental, y es escucha activa. O sea, para que la comunicación sea un arte y se pueda disfrutar, el escuchar activamente, prestando esa atención que se necesita, porque fíjense que cuando alguien me está hablando y yo presto el 100% de mi atención a lo que estoy escuchando, esa otra persona que está hablando, entramos a tener una sinergia, una conexión tan exquisita, algo tan tremendo. O sea, saber escuchar es algo importantísimo en el arte de la comunicación. Claro que sí. Yo que soy mamá, seguimos con el de mamá. Y muchas veces les decimos a las madres, nuestros hijos algo, no terminaron de escuchar y ya salieron y dicen, no encontré, pero no terminaste de escuchar lo que te estaba diciendo en donde estaba. O no estaba ahí, pero yo te dije, escuchan el principio y el fin y salen corriendo. En la mitad se la perdieron. Y eso pasa, y nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, no solo a los niños, ¿no? Entonces el saber escuchar, prestar atención, no solo es el estar presente ahí, sino que el prestar atención de cómo te lo están diciendo, de qué manera, entonces captar toda la información que se le está dando, ¿no? Claro, porque me gustó mucho eso que dijiste, porque a veces estamos, pero no estamos. Sí, estás ahí como presente, asentís con la cabeza, ¿no? Que es otra manera de... asentís con la cabeza, pero no estás recibiendo totalmente lo que se te está diciendo. ¿Qué tan profundo es esto del escuchar, no? Porque hablamos de arte de comunicación y se me viene a la cabeza, tengo que hablar bien, ¿no? Tengo que usar buenas palabras. Pero no solo podemos comunicarnos expresándonos, hablando, sino que hay otras maneras, 1000 formas de comunicarnos con las personas. Hay otras. Claro, entonces
en descubrir las muchas maneras de comunicarnos, entendemos que cuando yo escucho activamente, yo le estoy demostrando a la otra persona lo que vos dijiste es empatía. Porque la otra persona me está dando una información. Yo conecto mis oídos, me despierto, presto atención. Y esa empatía que se genera en la comunicación hace que sea un arte, que sea hermoso. Porque a veces hablamos mucho y no comunicamos nada, ¿no? ¿No les ha pasado eso de que esa persona habló, pero realmente no entendí nada de lo que dijo, ¿no? O quiere comunicarse, pero habla solo ella. Bueno, La también. comunicación es interactuar con la otra persona, exacto, ¿no? Vos hablas, pero la otra escucha. ¿Qué es lo que querés comunicar? Pero si vos no permitís que la otra persona también se exprese, solo hablas. Claro. En este punto hay una palabra muy bonita, la claridad. Expresar las ideas de manera sencilla y ordenada. Ay, qué rico cuando a uno le expresan una idea clara y ordenada y uno dice, wow, pero lo entendí perfecto. O sea, ahora sí lo entendí, eso es algo maravilloso. Y cuando te expresan cariño así de lejos, uno como que, ¿no? Entonces, ser claro y sencillo. A veces nos rebuscamos para compartir un mensaje cuando el mensaje es sencillo y es claro. A veces queremos ser de repente sonar más interesante, más atractivo con las palabras que usamos, más técnico. Y nos rebuscamos en presentar el mensaje con un envoltorio un poco más sofisticado. Cuando presentar una idea clara, bien ordenado, hace que el mensaje llegue a la otra persona de una manera especial, ¿no? Y que la otra persona, no hay nada más lindo que compartir un mensaje que la otra persona diga, ahora sí lo entendí. Ahora, yo les tengo una pregunta a ustedes que en algún momento fueron a la escuela, de esas materias que vieron y de esos profesores que ustedes recuerdan, ¿cuál fue la materia que ustedes vieron que les gustó muchísimo más? Que dijeron, ¿cómo me gusta esta clase? Y a mí me gustaba el lenguaje, ¿cómo es que se dice? Idioma español. Ok, ahora, ¿por qué te gustaba? Me gustaba porque podíamos expresarnos. Y Lara, ¿por qué te gustaba esa materia o qué materia? Bueno, a mí en realidad, me gustaron varias igual. Sí. El idioma español era una de las que, andaba bien, pero no era tan. Después tenía biología, me gustaba muchísimo biología también. Y bueno, de las dos puedo decir que idioma español, si bien era re exigente la profesora, todo, ¿no? Pero cómo nosotros pudimos aprender técnicas, como ustedes dicen, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Lo que es el que emite el mensaje, el receptor, el canal, ¿no? Todas esas cosas que, uno no se da cuenta, pero en el día a día, ¿no? Estás hablando y todo eso se está usando, pero claramente eso es más, vas y lo estudias un poquito mejor, esto, lo otro. Claro. Entonces, ¿por qué les hice esta pregunta? Porque nosotros los seres humanos recordamos la mejor clase de aquel profesor que nos explicó bien. O sea, vos siempre te va a gustar más la clase donde tú entendiste todo. El profesor que le cuesta explicar o que explica de una manera que a ti no te llega, tú decís, no, esta clase es aburrida, no la entiendo, no puede ser que no entienda esto, porque no la entiendo, y te lo explique y no la entiendo. Ahora, el profesor que tiene una gracia para enseñar de una manera sencilla y tú lo captás, tú disfrutas esa clase y tú quieres volver a esa clase. Sí. Entonces, ¿cuán importante es la claridad de nuestro mensaje? Nos marca para siempre. Yo, por ejemplo, tengo recuerdo de maestras que me enseñaron tan bien algunas cosas que yo las recuerdo, y cuando las recuerdo con alegría, las recuerdo con satisfacción, porque fue un momento lindo, agradable. Y también tengo en mi memoria enseñanza de otras personas, porque somos la suma de tanta gente que ha sembrado en nosotros, que me han dejado lindas enseñanzas y que me lo enseñaron tan claro y tan bien que me marcaron y que están dentro de mí. Y que yo cuando hablo digo, por ejemplo, el apóstol Jorge Márquez me enseñó esto. Y él me lo enseñó de una manera tan clara y tan sencilla que me llegó el mensaje
no solamente me llegó, sino que lo hice parte de mí. Y eso es el arte de la comunicación. Por Qué eso lindo. hablamos de que Qué hermoso. la claridad en el mensaje marca, transforma, Crea vínculos. crea vínculos, crea buenas memorias saludables. Eso es algo espectacular. Por eso hay que revisar esto, cómo yo estoy transmitiendo ¿Cómo me estoy comunicando? Exactamente. ¿Cómo están recibiendo mi mensaje, no? ¿Cómo lo estoy transmitiendo? Qué bueno, ¿no? Que podamos analizarlo. Claro, ahora hay otro elemento acá que también es como un aderezo, que es la adaptación. Cambiar el mensaje según el público, el contexto, el medio oral, escrito, digital. ¿Qué pasa? Si yo tengo un público, ¿no? Adolescente, bien adolescente, pero bien adolescente, yo no puedo. Tenés que ser dinámica. Tengo que ser dinámica y las expresiones corporales tienen que fluir, ¿sí o no? Con los adolescentes, Claro. para captar su atención. Entonces tú te mueves, abres los ojos y usas un tono de voz de repente fuerte y vuelves a uno un poco más profundo y de repente abriste la boca y de repente la cerraste y el La tenés adolescente- clara, chama. Lo tenés ahí expectante. Sí. Claro. Entonces, me adapto según al público. Ahora, en casa me tengo que adaptar también. Mira si te pones así. ¿Qué le pasó? Ay, no, la chama está sacadísima. Cuéntenle qué le pasa. Claro, porque a veces usamos el mismo método con todos y no nos adaptamos. Porque de repente tenés un grupo pequeño en tu casa, tu esposo, tus 3 hijos, el perro y el gato, ¿no? Es tu público. Y de mañana tú das las instrucciones de las actividades que se tienen que hacer. Pero tú estás hablando como que si son tus empleados. Y no, es tu familia. ¿Qué lenguaje estás usando? ¿Cómo lo estás transmitiendo? ¿No? Porque... ¿Qué tono de voz ¿Qué estás tono de voz? usando? ¿Cuáles son tus expresiones? Son todas estas cosas que hacen que la comunicación sea realmente un arte. Es complejo. Lo hacemos complejo porque... ¿Qué pasa, Pastora y Lara? No sé si han pensado en esto. Mis emociones están muy involucradas a la hora de yo impartir un mensaje. Así es. Según como estés en ese momento. Si estás Ese punto. Si estás triste, angustiado, ¿cómo lo vas a transmitir? El mismo mensaje, según el estado de ánimo, lo podés transmitir de diferente manera, ¿no es así? Tal cual. Ahora, si estás, te fue mal el día y andás muy, muy alterada, el tono de voz va a subir. Entonces, ser un buen Se va a ver. gestor en mis emociones, esto se llama inteligencia emocional a la hora de comunicarnos, es algo para nosotros reflexionar y ser conscientes de que debemos gestionar nuestras emociones a la hora de comunicarnos. Todos fallamos en la comunicación, todos fallamos, a ver, somos seres humanos, vamos arriba. Lo lindo es de, fallé, ¿qué hago? O Cuando si no- fallo, ¿no? o si no En la comunicación. Querés comunicar algo y te frustras o algo y decís, no entendió lo que le dije, pero ¿cómo se lo dije? No, ahí está. Y te frustras y dices, pero no, yo le dije tal cosa y entendió todo al revés. Todo al revés. Y To- ta, o sea, pero sí. lo que pasa es que no le supe comunicar. Claro, totalmente. Otro ingrediente para que la comunicación sea un arte, hoy estamos hablando del arte de la comunicación, ¿cuál sería? Porque necesitamos descubrir todas estas cosas que nos nutren la comunicación. Porque, ¿qué pasa, Pastora, cuando somos conscientes de que hemos usado de repente la comunicación que estamos usando, en vez de construir, destruimos con los gestos, con las miradas, con los gestos, las palabras, y no nos estamos dando cuenta y creemos, no, pero ya yo le dije, no, pero yo se lo dije, sí, pero ¿Cómo se lo dijiste? claro, ¿Cómo ¿no? se lo dijiste? Entonces ser asertivo en lo que le vas a decir, ¿no? Que realmente podamos, que lo que queremos comunicar pueda llegar de la mejor manera, pero no siempre pasa, ¿no? Sí, por eso dijimos que, bueno, es normal, le erramos, pero aprendemos el error. Me gusta mucho esto de, en la comunicación, o sea, aceptar de que erramos y de que nuestros errores
están ahí no para detenernos, sino para aprender de ellos. Cambiar la perspectiva de repente cuando levantaste la voz y no la tenías que levantar, pegaste un grito, no lo tenías que pegar el grito en ese momento. No, ¿por qué hice eso? Y reconoce, perdona, o sea, disculpa, o sea, tuve una mala actitud. Entonces, en esa comunicación o en ese arte, el perdón, el reconocer que dije algo, ese gesto no lo tenía que hacer, perdóname, eso nutre mucho la comunicación. Entonces, otro elemento de la comunicación, ¿cuál sería? En realidad acá tengo la retroalimentación. Dice que es asegurar que el mensaje fue comprendido correctamente y estamos dispuestos a ajustar el mensaje o la conducta. Dice, bueno, en resumen, el arte de la comunicación es el equilibrio perfecto entre un mensaje bien construido, claro, y una entrega consciente y empática. O sea, es una conexión, que es como decías vos, Chama. Y yo ahora, cuando vos decías eso del mensaje, cómo nosotros lo mandábamos esto, que ahí se ve que cuando uno dice un perdón, disculpame, estuve mal, ¿no? Vos ahí estás hablando con la persona, pero estás generando un vínculo, ¿no? De decir, bueno, o sea, sé que estuve mal, ¿no? Pero eso está siendo como algo que a futuro no va a causar algo más grande, ¿entendés? O sea, como que vas a poder disfrutar con esa persona sabiendo de que no te vas a quedar enojado, ¿no? Porque muchas veces uno se queda enojado porque le habló mal a la otra persona y no fluye y la falta, bueno, de uno que no perdona, que esto, que lo otro, ¿no? Pero está bueno eso, de poder, cuando uno está mal, reconocer, ¿no? Bueno, yo estuve mal. Por ejemplo, una madre con su hijo. Te lo retó por tal cosa. Y capaz que sí, pero capaz que esto lo pude haber dicho de otra forma. Y ahí está en ser así, en ser empático, en ser de esa forma que uno capaz que no te das cuenta, pero después decís, estuve mal. Claro. Y eso hace que vos tengas esa conexión, que vos puedas acercarte más a esa persona. Porque la otra persona va a decir, bueno, sí, es verdad, capaz que estuvo mal, pero yo también voy a hacer lo mismo, yo me voy a acercar, yo voy a tener ese lazo, ¿no? Porque es importante, no solo porque es muchas veces lo que pasa con la comunicación es que se cortan esos lazos. Sí, totalmente. Bueno, Pastora y Lara. Y la comunicación es necesaria. Es necesaria. Hay mucho para decir, mi gente bella. Vamos a hacer parte 2 de este tema porque hay mucho más. Pero se nos ha ido la media hora realmente muy rápido. Así que vamos a hacer algo. Vamos a irnos con una frase potente en este momento y vamos a ir a un corte rapidísimo. La pastora dice la frase, preste atención. Dice así: lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Bueno, haga un punto, medite. Ya volvemos, hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos, mi gente bella. ¿Qué tema musical? Me transmitió ese tema musical, ¿sabe? Deseos de bailar, de moverme, hacer ejercicio, de tipo, me imaginé la radio prendida, haciendo la merienda, cafecito, un sanguchito. Estás con hambre, Chama. Hablando de comunicación, hablando mucho, la gente le da hambre, ya tú sabes. Miren, acá nos mandó un mensajito saludando Janet desde Canelones Chico, ¿puede ser, Janet? Canelón Chico. Así que Canelón Chico está activo. Presente también. Por acá Fer también nos está mandando un mensajito y dice, qué frase fuerte, dijo Fernanda. Le gustó a Fernanda la frase. Ahora la vamos a repetir porque sabes que también hablando del arte de la comunicación, que cuando nosotros escuchamos algo tenemos que darle chance al cerebro de procesarlo.
Y por eso es bueno los silencios, por eso lo vamos a dejar para mañana. Qué rico este tema musical. ¿A cargo de quién estaba este tema musical? De Daddy Yankee y Alex Zurdo. ¿Cómo se llamó? A, B, C, D. Ay, qué más. Está buenísimo. Está buenísimo. Re el tema. original. Sí, chévere. Bueno, pastora, ¿qué podemos aprender acerca de el arte de la comunicación desde la verdad, desde lo que trasciende, desde lo más importante, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado en la primera media hora, la raíz viene de aquel que nos amó y se expresó, se comunicó y transformó la historia del mundo en un antes y un después. Entonces, cuando hablamos del arte de la comunicación, hablamos de un principio. Y cuando tenemos los principios, eso nos ayuda muchísimo para ordenarnos. Entonces, vamos a hablar del principio, de eso principal. Y lo principal, mi gente bella, es Jesús. Lo principal es Dios, es su palabra. Entonces, de ahí parte la base fundamental para que tengamos una buena comunicación. Amén. Dios, hablábamos que la comunicación es poder, nos crea vínculos y lo tenemos que hacer de manera efectiva. Y Dios siempre buscó la manera de comunicarse con el hombre. Un Dios supremo, un Dios poderoso, pero Él buscó las 1000 formas de poder comunicarse con el hombre. Y en el Antiguo Testamento se comunicaba de maneras tan inusuales, ¿no?, con el hombre, porque si vemos con Adán, él dice que llegaba la tarde y Dios se paseaba en el huerto y lo llamaba y lo buscaba. Qué lindo. Con el hombre. Y si vemos con Moisés, cuando quiso hablar con Moisés, comunicarse con él, se presentó en una zarza ardiente que no se consumía. Y ahí llegó a hablarle y eso le llamó la atención a Moisés y que fue hasta esa zarza. Y ahí Dios le habla. Qué forma inusual, ¿no? Sí. Mirá si Dios se te presenta así. Pero eran formas que Dios usaba. Con José, se comunicaba por sueños. Entonces, Dios no es que solo se basa en una cosa, solo hablarnos no, sino que busca 1000 formas de poder comunicarse con el hombre. También recuerdo de Elías, cuando viene un terremoto y Dios no estaba allí, dice su palabra. Y viene un viento recio y fuerte, soplaba todo y Dios no estaba allí. Pero de repente viene un silbido apacible y ahí Elías entendió que Dios estaba allí y ahí se empieza a comunicar con Dios. Wow, tremendo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte las 1000 formas que tiene Dios de poder llegar al hombre. Y es esa necesidad que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios, ¿no? Entonces, eso lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día tenemos otra manera de comunicarnos con Dios. Porque Dios está anhelante que nosotros charlemos, conversemos con Él, nos comuniquemos, nos relacionemos, ¿no? Que tengamos ese vínculo con Él. Si nosotros como humanos necesitamos tener vínculos, amistades, relacionarnos con las personas, cuánto más Dios nos hizo con esa necesidad de llenarnos de Él, ¿no? Nos hizo, porque muchas veces las personas buscan, dicen, me siento vacío, necesito algo, y busca por mil maneras, pero no entiende que necesita a Dios. Y bueno, para poder comunicarse con nosotros, Dios mandó a su Hijo, ¿no? Mandó a su Hijo, nos mostró, nos dio el ejemplo, Jesús nos dejó. Y cuando Jesús se va al cielo, nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, no nos dejó solos, hay una manera de comunicarnos. También Jesús enseñaba a orar a sus discípulos, ¿no? Les enseñó, así debes orar, así debes hacer. Entonces, tenemos herramientas. Para comunicarnos, métodos para comunicarnos con Dios. La oración, su palabra. Tenemos muchas promesas fieles ahí en la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos habla, nos cautiva. Si nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios y nosotros la escudriñamos, como dice su palabra, vamos a sentir la voz de Dios hablándonos a través de ella. ¿Nunca te pasó que vas y te posás estás leyendo
la palabra de Dios un capítulo y de repente como que ese versículo resalta de Sí. toda la Biblia y es ese y te Tal enfatizas cual. en ese y, Sí. y sentís dentro Totalmente. tuyo Es de así. que Dios es el que te está dando esa palabra, que Dios te está hablando. Y hay mil otras formas, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de personas. Ujú. Tenemos personas a nuestro alrededor, vivimos llenos de gente y De muchas gente. veces de la persona menos esperada Dios te da esa palabra que necesitabas o algo simple, nomás una mirada, un abrazo, un gesto y lo tomás como que es de parte de Dios porque justo en ese momento era lo que necesitabas. Y bueno, y hay otras maneras, milagros, sueños, visiones, circunstancia que pases y Dios en medio de esa circunstancia difícil o feliz o no, pero Dios te habla, ¿no? Hay muchas maneras que Dios nos quiere hablar. Y su palabra, bueno, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. Cómo Dios no habló, como les contábamos, ¿no? Estábamos relacionándonos de que estábamos expresando que Dios hablaba a sus profetas en los tiempos antiguos de mil formas, pero para nosotros también nos dejó una manera de poder comunicarnos con Él. Qué hermoso, ¿no? Es el principio de la comunicación de Dios para con nosotros a través de Jesús y entender que Jesús es el mejor mensaje. Sin duda. Amén. No, entender eso transforma nuestras vidas y que ese principio, cuando está bien ordenado, hace que yo, ser humano imperfecto, pueda lograr tener una buena conexión con Él y buenas conexiones con el resto. Es posible que teniendo a Jesús como principal y teniendo mis prioridades bien ordenadas, es posible que yo me equivoque, sí, es posible. Pero ahí está, como vos decías, Hilara, en la primera media hora, el hecho de que Jesús me da la oportunidad a través del Espíritu Santo de reconocer cuando yo me equivoqué y de Tal pedir cual. perdón. Me gusta y me conecta muchísimo, pastora, cómo Jesús le enseña a comunicarse con Dios a sus discípulos y le da una estructura tan espectacular, tan hermosa, tan ordenada, tan perfecta, que a veces nosotros entramos en la oración a decir un montón de palabras y no estamos comunicando nada. Cuando tenemos el gran ejemplo en la Biblia de cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos. Entonces, en medio de esa oración, Él dice, mira, decile a Dios, ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Ayúdame, Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que la ofensa no perdonada se vuelve un obstáculo para que la comunicación entre Dios y yo y entre el prójimo no sea un arte, sino un desastre. Sin duda. Entonces, una persona llena de ofensa, lo que va a comunicar es ofensa. Una persona que fue perdonada y que perdonó una ofensa va a comunicar libertad. Entonces eso es Qué algo bueno. maravilloso, Sí. algo tan enriquecedor que Jesús nos dejó, mi gente bella. Entonces, ¿cómo está la comunicación por casa? Es una buena pregunta, porque la respuesta te puede llevar a, me falta más Jesús. O sea, la comunicación por casa está re mal, necesito a Cristo. Cuando Cristo está ahí en el centro de tu casa, teniendo el lugar número uno, la comunicación cambia, el ambiente en la casa cambia. Entonces, usted habló, pastora, de que Dios nos dejó varios elementos para que la comunicación, hablaste de la oración. Entonces, hay una parte de la Biblia que me llama mucho la atención. Y es que dice, mira, ustedes piden y no reciben porque piden mal. O sea que hay oraciones que literalmente no Que no llegan. llegan. Así No como hay llegan. mensajes que no llegan.
O sea, hay mensajes de texto que usted lo manda y no llega. ¿Por qué no llega? Puede ser que la otra persona te haya bloqueado. Uy, qué dolor cuando te bloquean, hermano. No, es algo terrible. Entonces, ¿será que Jesús, muchas veces en el cielo nos bloquean oraciones porque estamos pidiendo mal? Porque la Biblia dice, pedís mal y no recibís. Entonces, usemos las enseñanzas de Jesús para que nuestras oraciones lleguen de verdad. Porque es lindo orar, pero también es lindo recibir. Yo oré y recibí. No solamente yo oré, sino que recibí. Pedí bien. La contestación es algo porque extraordinario. Dios escuchó bien. Exactamente. Ahora está cuando nosotros escuchamos, ¿no? La voz de Dios, y a ver, estamos dispuestos a escucharla, estamos dispuestos a obedecerla. Porque nosotros queremos pedir y Tal pedir, cual. pero cuando Dios nos habla, estamos dispuestos a escuchar. Totalmente. Y por eso es un arte la comunicación con Dios. Hay dos partes acá. Cuando orás, Dios escucha. ¿Qué orás? ¿No? Esa es la otra parte. Porque la Biblia asegura que todo aquel que pide, recibe. Eso es una certeza extraordinaria. Porque si tú vas pidiendo con duda, no creas que vas a recibir. Si tú vas pidiendo con poca fe, no creas que vas a recibir. Tenés que pedir con fe, creyendo que vas a recibir. Ahora, ¿qué estás pidiendo? ¿No? Estás pidiendo para complacerse uno mismo. Ya tú sabes, para entrar en, tengo yo. Bueno, eso es pedir cosas, mal. ¿no? Eso es pedir mal. ¿viste? Y por eso ahí está bloqueado. Ahora, voy a comunicar algo extraordinario. Fue un regalo de Dios. Cuando yo oro el Padre Nuestro y digo, Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Fíjense que cuando oramos eso, yo estoy diciéndole a Dios, no solamente estoy pensando en mí en primera persona como que yo tengo una necesidad, estoy pensando en todos, porque dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo y en la tierra. O sea, cuando oras el Padre Nuestro, involucras a todos. Y no solamente en Uruguay, involucras a la China, el Congo, África, Italia, Nueva York. O sea, oras por todos. Esto es algo maravilloso. Por eso, universal. Por eso, gente, revisemos cómo está nuestra comunicación con Dios. A veces, pastor, está solamente, bendíceme, ayúdame, necesito yo, y es como, ¿viste? Pero cuando oramos como Jesús nos enseñó a comunicarnos con Dios, involucramos a todos. Nuestro corazón se expande. Se expande. Eso es algo maravilloso. Entonces, ahí está el arte de la comunicación con Dios. No solamente en pensar en mí, en mi familia, en mis cosas, en mi dinero, en mi carrito, en mi empresa. No. Cuando me comunico con Dios estoy pensando en todo. Entonces, este es algo que el apóstol Marque nos enseñó en la prédica del domingo de casa, que nos enseñó a empezar en amar lo poco, pero también lo macro, en una nación, orar por una nación entera, pedirle al Señor amor por las naciones. Amén. Esto es algo maravilloso. Entonces, esos son los aderezos que nosotros le tenemos que colocar a nuestra comunicación con Dios. Sí, pido por mi familia y pido por mí, pero también pido por ese vecino que escucho que todos los días está pasando mal. Así es. Pido por aquel que está preso, por aquel que está en el Vilar de Bo, por el médico que me atendió. Pido también por aquella persona que de repente está tirada en la calle, que a veces juzgamos. El que está tirado en la calle, no entendemos, no conocemos, ignoramos su historia porque está ahí. A veces generalizamos y nos comunicamos mal cuando generalizamos, porque cada persona es una historia. Sin duda que es así. ¿No? Entonces, es tremendo cuando en tu oración involucras a toda esa gente y le decís, Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, venga a Uruguay tu reino, Señor. Venga en cada casa, en cada mamá, en cada adolescente, en las escuelas, Amén. En las maestras, Amén. en las madres solteras, ¿no? Y empezamos a rogar a Dios, y cuando venimos a ver, wow, mira, esto fue transformado. Mira, esta persona fue cambiada. Mira, este conoció el Evangelio. ¿Por qué? Porque tu comunicación con Dios está siendo buena. Y no estás siendo egoísta, solo para mí, sino que se está expandiendo, como decía, se está ensanchando nuestro corazón y mirando para los demás también. Sí, Lara decía algo en la pausa interesante acerca de la comunicación con Dios. Yo
bueno, no sé, ahora como que medio me puse a pensar en cómo nosotros muchas veces, como decía la pastora Karina, ¿no? De que nosotros podemos fijarnos cómo la comunicación con otra persona, ¿no? O sea, Dios está ahí hablándonos, ¿no? Y no solo eso, también pensar de que Dios, si vos tenés oídos para escucharlo, Él te está hablando en cada momento. Él no te va no te va a dejar de hablar, no es una persona que de un momento para otro le das un pire, no, sino que Dios en cualquier momento está 24/7 escuchando, y Él quiere eso, quiere esa comunicación, quiere que estamos constantemente prestando atención, porque yo no me acuerdo en qué momento fue, pero en uno de los programas yo decía, ¿no? Que uno tiene, aparece siempre en las películas, ¿no? El diablito y el angelito, ¿no? Y bueno, ¿a quién le estás prestando atención? ¿No? ¿Cuál es tu comunicación? ¿A quién le estás dando oído? Porque es importante saber y tener claro quién es Dios para nosotros y tener claro las cosas que Dios quiere, ¿no? Que nosotros hagamos, porque muchas veces pasa, ¿no? De que Dios tipo te dice, bueno, tenés que hacer tales cosas, pero vos no obedeces por ciertas cosas, por ciertas actitudes, por esto, por lo otro. Pero es importante esa comunicación que sea fluida, que sea cada día, que sea, como dice la pastora, ya sea leyendo la Biblia, sea, bueno, muchas formas Dios. Yo creo que, bueno, a mí una de las cosas que me pasa mucho es en sueños. Dios me habla mucho en sueños. Y en cosas que vos decís, pasa, Señor, wow. O sea, o mismo en la Biblia, te sorprende porque vos estás buscando algo y Dios te está hablando ahí. Y esa comunicación es fluida, pero es constante. Cuando uno es constante y es como decías, está todo arreglado, ¿no? En el sentido de que ponemos a prioridad a Dios y todo lo demás, eso va a fluir. Pero si nosotros no estamos así, y hoy es la oportunidad de entender que hay algo en nuestra vida que anda mal. Totalmente. ¿No? Y que no es imposible, que no es algo que no se puede, no, sí se puede. Todo se puede con Dios. Yo creo que es re importante eso, el tener claro que Dios está y que nada es imposible para Él. Sí, totalmente. Es importante reconocer cómo estamos hoy para que Él pueda orar, y eso también forma parte de la comunicación. Pastora, el programa se nos fue rápido. Rapidísimo. Estoy sorprendida de cómo el tiempo tiene alas. Bueno, les dejo una frase. Ahí va. Ay, me encanta. Que dice así: Dios nunca deja de hablarnos, solo espera que estemos dispuestos a escucharlo. Así que invitamos a la audiencia que esté dispuesto a escuchar a Dios. Así es. A ver, recapitulemos para atrás en el día, en cuántas oportunidades del día Dios te ha hablado y no has prestado atención, no te diste cuenta que Dios te estaba hablando, y el Señor sigue insistiendo y el Señor sigue hablando y el Señor está ahí para escucharnos. Qué bendición, pastora. Me encantan tus frases, la verdad, son muy profundas, sencillas y llegan y tocan el corazón. Hemos llegado al final de este programa, de esta estación de fe. Dios les bendiga mucho, Dios les ama. Nos pueden mandar mensajitos para que se congreguen, para que vayan a un grupo amigo, para que vayan a la iglesia, para que asistan, para que formen parte del cuerpo de Cristo. Estamos a la orden. Realmente es impresionante lo que Dios está haciendo en este tiempo, y Dios quiere hacer algo en tu vida, así que solamente te tienes que comunicar con Él. No podemos frenar el tiempo, así que bueno, quedará para mañana todo lo demás que todo lo demás preparado. Así que nos despedimos, Dios les bendiga, pero nosotros nos despedimos, pero sigue la programación de la Radio Zoe, así que no se despegue porque esto sigue y la programación sigue. Dios les bendiga. Dios bendiga. Chao, chao. Chao, chao.